¿ustedes creen que le van a ver? ¿Usted me escucha? Ahí sí. Ahora sí, Antonio, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo amaneció? Bien, muchas gracias, Luis, un gusto de verlos y saludarlos. ¿Escuchó la entrevista con Rafael Correa? No, desafortunadamente, y estaba atento, pero no sé qué pasó. Me hubiese gustado escucharlo, honestamente. Bueno, entonces, cuéntenos, a ver, yo quisiera que me informe algo sobre lo que está pasando en Jipijapa con el coronavirus, para empezar. Bueno, a mí me parece que no solamente en Jipijapa, si nosotros hubiésemos escuchado al alcalde de Cuenca, hay una descoordinación total entre los gobiernos locales y los gobiernos y el gobierno central. Y esa descoordinación se traduce en desinformación, además, porque los datos no son reales, nunca fueron reales en Jipijapa, y por lo tanto no se hizo lo que debió hacerse y no se está haciendo lo que debe hacerse. Yo tengo la impresión de que la gente no está, como no hay pruebas, no puede haber cifras ciertas del contagio, pero la ciudadanía está disparada, no existen controles porque obviamente no hay la infraestructura para hacerlo. Entonces, en este momento, una región, porque es prácticamente la zona sur de Manabí, sin un hospital, ha hecho que colapse Portoviejo, me parece. Así es. Seguimos nosotros insistiendo entonces en la necesidad de crear un modelo de salud que incorpore un hospital subregional en la zona sur de Manabí, con la participación de los cantones Puerto López y Pijapa, Paján y aún 24 de mayo. Y eso me hubiese gustado, si hubiera estado atento a la entrevista del presidente Correa, haber un poco preguntado cuáles son, más allá de todas las explicaciones de orden político, estas cosas que están, yo creo, cansándonos a los ecuatorianos respecto de señalamientos y de cosas que no estando todavía terminadas, no son causales para que alguien no participe, en este momento por lo menos. Yo creo que estamos viviendo además mucho respecto de la información del coronavirus y de todo, una situación en el país que aprovechando esta tecnología que permite que nos estemos viendo y escuchando, la gente haya iniciado procesos de difamación y de descrédito. Simplemente utilizan estas redes y empiezan, entre comillas, campañas en contra de. Y yo creo que ya no es el momento en contra de nadie. Este es el momento a favor de propuestas que por lo menos signifiquen que estamos pensando en algo que tenga lógica. En Jipijapa, entonces, tiene que buscarse que la inversión debe ser en salud, y salud es agua, salud es alcantarillado, salud es productividad. Y en esa línea, si tú me permites hacer una mención y no para adularte, estaba recordando con ocasión de esta entrevista algo que el prefecto Andrade trató de hacer en esta provincia hace ya muchos años, no sé, son 30 o cuántos, creo que se llamó el Plan Caña. Y no sé si sabes, porque en Jipijapa, muy cerca de Jipijapa, hay un emprendedor que está haciendo muebles con caña guadúa. Obvio. Porque hace tableros, hace muebles, hace sillas, lo que tú quieras. Incluso hace una parte de la bicicleta, la está haciendo, la puede hacer también. ¿Qué significa entonces? Que esto es lo que tenemos nosotros que hacer e identificar. Yo soy un enamorado de este tipo de proyectos y me parece que hoy día, en los planes de gobierno, por ejemplo, en el caso del presidente Correa, con un prefecto en Manabí, debería empezarse a aplicar un proceso de productividad que haga una diferencia. Esto no es tampoco que tú sabes todo, ni yo menos de nada, sino que en la experiencia de personas que nacemos y tenemos orígenes campesinos, ¿cómo identifica usted qué debe hacer en cada comunidad? Tiene que hablar con la gente de la comunidad. Ellos saben por dónde pasa un estero, ellos saben dónde puede usted hacer un tape, por ejemplo, con puertas abatibles, ustedes saben dónde puede hacer una, y saben qué producto puede cosechar, dejando de lado lo tradicional. Levanta información y tiene que ir usted allá a crear los sistemas de riego para diversificar la producción. Entonces, hoy día, Manabí tiene que regresar obligatoriamente sistemas de crédito que dejen de ser enunciados, como estos créditos que se anuncian, pero cuando usted va al banco, se encuentra con el buró de crédito, se encuentra que usted garantizó a alguien por allí. No hay procesos productivos si no se flexibilizan las políticas de crédito. Pero Lucho, permíteme además, que fue una de las razones, en esto del descrédito, yo tengo una persona que respeto y quiero mucho, suelo no ser defensor de cosas que no tengan sentido, pero a veces tú y yo hemos sido blancos
de descrédito de difamación. Ujú. El licenciado Burgos, José Lo Burgos, que está del Distrito Nacional, fue denunciado por discapacidad. Entonces ha iniciado un proceso en contra de la persona que lo hizo, voy a omitir el nombre de quién, el proceso penal en Manta, bajo la tutela del 396. Y esto es lo que yo quisiera también transmitirle a los ciudadanos, no porque soy dueño de ninguna cosa que no sea la necesidad a esta altura de mi vida de ojalá generar algún tipo de comportamiento que haga diferencia. Para mí en este rato no es malo Correa, no es malo nadie, serán malas las propuestas y serán malas aquellas cosas que no nos puedan convencer de qué van a hacer en la práctica. Eso más o menos resume, Lucho, lo que yo creo que se debe hacer. Es que en todos los modelos, en el modelo educativo. El presidente Correa pudo haber explicado si para él fue exitoso o no el modelo educativo que implementó en el país y si merece una reforma. Si el asunto de la justicia y aquellas cosas que se hicieron, es decir, si es teóricamente, no teóricamente, en la práctica en Manabí, una tendencia ganadora, también hay que pensar quiénes serán los que representan en la provincia esta tendencia. Y no es aquel que se sube a la camioneta en el momento oportuno. Hay gente a los que no le puedo hacer señalamientos de tipo personal ni menos porque no tendría la fundamentación que yo reclamo o la verificación de ninguna cosa, pero la ineficiencia es delito también, pues. Si alguien fue por 9 años durante el gobierno del presidente Correa, alcalde de la ciudad de Ipijapa, del cantón Ipijapa, y no dio agua, eso es ineficiencia, eso es no aplicación de un plan de trabajo que se había planteado, y en eso también deberían haber profundas reformas en materia del Código de la Democracia para poder generar entonces que la gente tenga seriedad al armar su propuesta. El propio gobierno nacional, cuántas promesas habrá incumplido. Esto ya no es, este modelo que tenemos que enfrentar, ya no es el modelo de la foto, del apretón de manos, eso quedó de lado, de la puntita de arroz, son las ideas pero ciertas. Usted tiene que decir, y en esto, por ejemplo, de la opción de Manabí, tú y yo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, después del paro no hemos tenido la posibilidad de un representante en el gobierno nacional, no el presidente manabita, sino el presidente que naciendo en Manabí es el presidente del país. Eso hay que hacer una diferencia conceptual en ese De acuerdo. Entonces, porque tenemos una opción, y yo saludo que alguien diga, yo quiero ser candidato nacido en Manabí para servir al país, con ideas desde Manabí, también por supuesto, con legislación o con modificación de leyes que beneficien a Manabí y al país, porque no, lo que la ciudadanía tiene que saber, usted no elige un asambleísta para que legisle para Manabí, porque no somos estados federativos para poder hacer eso. No, ni en estados federativos, salvo que tuviéramos un congreso en cada provincia, pero es verdad lo que tú dices. A ver, lo importante es que los manavitas nos preparemos políticamente. Olvídense de eso que la política es mala. No, son los políticos los malos. Hay malos políticos y hay buenos políticos. Y en política hay gente que aplica lo que está aplicando este gobierno, por ejemplo. A Correa no lo podemos permitir jamás. ¿Por qué? Porque posiblemente enfrentó y puso en orden a grupos económicos en este país, ¿no? Tuve enfrentamientos, por ejemplo, con el dueño de Quito ahorita, que es Fidelega, el dueño del Banco del Pichincha, del Amazonas, qué sé yo. Entonces, sacan una billetera para armarte y presionar a los gobiernos de turnos débiles como el que tenemos y hacen lo que les da la gana. Coincido contigo en el hecho de que hay que votar por propuestas. La gente en Manabí tiene que decir, a ver, usted va a ser presidente, ¿qué va a hacer por Manabí? Correcto, hay que preguntarlo. Pero también en materia económica, ¿qué va a hacer? Pues usted va a bajar las tasas de interés a menos del 10%, porque hoy día cobran hasta el 33%. O sea, ¿cómo va a ser la educación? ¿Qué? ¿Va usted a seguir insistiendo en escuelas unidocentes? No puede ser pues, un profesor para 6 grados. No me cuente. Póngale un bus, póngale transporte a la gente que va para allá, o qué sé yo, dónele, ¿cómo es? Bicicletas, motobicicletas, esas con un motorcito para que los chicos puedan ir a sus escuelas, algo, pero no podemos, no es saludable que tengamos nosotros en el sector rural la peor educación del mundo y que porque simplemente lo más fácil, ahí te pongo una escuela unidocente, un profesor para 6 grados. Entonces,
lo importante es que el maderista empiece a pensar que necesitamos que nos convenzan con sus propuestas para poderles dar el voto, ¿o no, Antonio? Definitivamente, y mira, para hacer si hay un poquito de tiempo para hacer una relación a esto de las escuelas unidocentes. Cuando yo estuve en el municipio haciendo las funciones del equivalente alcalde por 3 años en la ciudad del Cantón Jipijapa, tenía en mente, por esta circunstancia de yo haber nacido en el campo y haber hecho mis primeros tres grados de escuela en una escuela cercana a la propiedad de mi padre, yo pensé que se podía crear una escuela con los 6 grados y crear un sistema de transporte para llevar a los estudiantes del municipio a todo, porque son comunidades donde usted conoce, si usted viaja de Jipijapa allá, yo te podría dar los nombres de todas las personas que había en el trayecto, porque los viajaba a caballo. Entonces, esa era una propuesta que no funcionaba tan bien porque no había la movilidad suficiente, no había vías. Y cuando hablamos de propuestas económicas y de propuestas aterrizadas a nuestra realidad, Lucho Andrade, todos los prefectos han hecho lo que debían haber hecho en materia de movilidad, creando vías de comunicación. Todas las vías tenían el sentido de movilizar a las personas y a la producción. Sucede que hoy no hay ni personas ni producción porque los campos están abandonados, con excepciones claras. Y entonces otra vez regreso a esta historia de tratar de que la prefectura cambie el modelo e inicie el proceso en el recinto, en el lugar más pequeño, recogiendo la información necesaria para generar este proceso productivo nuevo, innovando y enseñándole a la gente a cultivar aquellas cosas que son rentables con un gobierno en materia económica que no sé si funciona el subsidio de precios, en otros países funciona, tal vez no porque se convierte en abuso, seguros de productividad o de producción, créditos apropiados, y una cosa muy importante porque hoy día las universidades manavitas, eran las universidades manavitas antes de la pandemia, fuentes de ingresos importantísimos, pero usted saca profesionales en materia agrícola, de pecuaria, etcétera, pero no tienen idea de qué van a hacer. ¿Por qué no desde cuando inician su vida universitaria se los involucra en procesos de emprendimiento y productividad, dándoles obviamente la facilidad, o se convierten en asesores de aquel pequeño agricultor que tenga al lado? A la gente hay que darle el machete y tiene que tomarlo en la mano y saber para qué sirve el machete. No solamente es la parte teórica, que es, por supuesto, muy importante. En todas estas cosas, la única cuestión que yo reclamo es, no le pueden preguntar a alguien del Carmen lo que pasa en Jipijapa. Así es. No me pueden preguntar a mí qué pasa y qué hacer en Jipijapa. Yo tengo en el Carmen, al revés. Nosotros somos una población, una provincia con una diversidad, no solo hasta étnica inclusive, somos pero además de criterios. Fuimos formados de manera diversa. El cacique Parrales Iguales nos enseñó alguna cosa, nosotros allí no dejamos entrar a los españoles, por eso somos cholitos, como tú sabes. Entonces, pero tenemos nuestra cultura que debe ser modificada en los términos de esta necesidad ahora, pero impostergable, Lucho. Dejemos de lado el insultar que Correa es malo, que Lazo es malo, que Celia es malo. Busquemos que algo bueno tendrá en el ser humano en la balanza. Yo me quedo con lo poquísimo de la balanza, puede estar caída la balanza por lo malo, pero me quedo con lo bueno. Entonces, yo creo que este es un momento para iniciar un proceso de formación política y que además también deberían hacer en la universidad. Yo te digo, no soy periodista, pero me encanta cruzar ideas. He estado siguiendo en los últimos tiempos, y soy honesto, tu programa porque la pandemia me obliga a estar atento a todas las noticias, pero me encanta hablar y de hecho hablo más de la cuenta. Yo no sabes cuánto te agradezco la opción de opinar. Mira Antonio, que tengo verdades absolutas. Mira Antonio, nosotros venimos planteando hace mucho tiempo un laboratorio, y voy a poder decirlo dónde, en Chone, para transferencia de embriones para el ganado, de tal manera que yo estoy desesperado por comprarme un toro, que carísimo, pucha, con este toro va a sacar, no. Tú compras los embriones y buscas el útero o la panza de la vaca, cualquier vaca, pero ya ese embrión tiene las características de su origen, no de la vaca receptora, simplemente es una bolsa que va a permitir que ese embrión nazca, ¿no es cierto? Y tú vas a mejorar la ganadería.
Y te digo Enchoné, ¿por qué? Porque es el cantón con mayor cantidad de hatos ganaderos. Por supuesto, eso es lo que hablamos, identificar, ese es el cantón al que hay que darle todo el impulso, y de ahí pueden hacer, derivarse además para Paján, para otras zonas que también son ganaderas. La ventaja es que se mejora la rentabilidad. Crear, otra cosa, además un negocio. Mejoras el ganado. También es un negocio que puede ser manejado colectivamente, pero ahí siempre yo regreso a pensar que en la modificación de las autonomías, los GAT cantonales deben ser los que diseñen, los que sugieran, los que traten de ver qué hay que hacer. No solamente es pavimentar calles, hay que hacer otras cosas, y la producción es más importante que hoy día estoy de acuerdo contigo. Hoy día el alcalde que no tenga un plan de cómo generar riqueza en el pueblo, o sea, la producción, no debe ser alcalde. Que voy a hacer camino, ya esa cantaleta, olvídate. Tiene que ver es cómo la gente, por ejemplo, lo que tú dices, no se vaya del campo, se quede allá. Mira, te voy a decir algo. Aquí hace un tiempo dimos la idea de que las universidades, y cogiendo la tuya, hagan convenios con las alcaldías que nos permitan que el que se va a graduar, por ejemplo, en ingeniero agrónomo, bueno, su tesis es hasta 5 hectáreas de un producto nuevo para exportación, ¿no? Y bueno, tienen que nombrarle tutor. Eso lo hace la Universidad de Loja, no lo estoy inventando yo, lo hacen en Loja. Por eso las generaciones nuevas de lojanos no se van de Loja, se quedan en Loja, porque todo el que se gradúa en una universidad termina con un negocio. Pero hay que impulsarlos, hay que tener créditos, un capital semilla que lo puede generar el mismo GAT provincial y cantonal. Hay que hacer convenio con las universidades para empezar a votar profesionales, pero que cuando salgan esos profesionales ya tengan su propio negocio. Así es, mira Lucho, que yo me he cansado, porque esto lo planteé hace casi 15 años, la necesidad de utilizar las aguas residuales con propósitos de deforestación. Ya. Y yo, claro, me refiero a Jipijapa, donde incluso las condiciones de la propia gradiente del terreno puede permitir. Esto no es un proyecto tan barato, pero una vez implementado es un proyecto de gran beneficio que además tiene financiamiento internacional. Yo había diseñado en mi propuesta hace 15 años atrás un Jipijapa que usted se paraba en una de las lomas, podía ver la ciudad tapada, como creo que es como Chicago en Estados Unidos, no sé cuál pero arborizarla. Hubiese pasado hace 15 años, ¿qué era la idea? Cada dueño de un predio en la cabecera cantonal, en la ciudad, que tuviese el espacio para sembrar 1, 2 o 3 árboles, lo sembrara, el municipio verificaba que lo había hecho y verificaba que iba creciendo el árbol y le daba un bono, lo premiaba, le hacía algo. Eso era más barato en algún momento, eso tiene financiamiento internacional. Eso funciona en los temas también de recolección de basura, un barrio limpio, sin maleza. Yo hice de eso una ciudad, yo recuerdo, muy limpia, porque como campesino, no sé si te acuerdas, nosotros hablábamos que había que limpiar las espaldas en mi campo. Entonces las calles que yo veía que tenían las aceras llenas de las hacía limpiar del propio propietario. Es un modelo diferente, por supuesto, ahora han cambiado las cosas, pero lo que te hablo es que nunca es tarde para recuperar aquellas cosas que sí sabemos hacer los manavitas, que es trabajar. Pero para eso necesitamos a alguien que nos conduzca. Entonces, este plan de las aguas residuales, y yo siempre que hablo con alguien en mi tierra, siempre menciono a Casanova. Yo no es que lo adulo, no me ha dado nada, no me ha quitado nada, pero yo creo que Puerto Viejo al final, solamente cuando usted recorre la ciudad, y dígase lo que se diga, tú puedes quererlo o no, solamente ver cómo tiene esos parterres con las plantas y todo, cómo está tratando de que el ingreso a Puerto Viejo, creo que es el municipio que lo hace, no sé si es el gobierno provincial, que está llenando también y sembrando en el acceso que viene desde Jipijapa, desde Manta. Es decir, esto hay que copiarlo. Yo creo que es un modelo exitoso al final, con grandes defectos que los tiene, todo el mundo los tiene, pero hay que crear un concepto de desarrollo que tiene que estar en los hombros del alcalde de cada circunscripción territorial. Y allí, ¿es autónomo o no es autónomo? Eso es simplemente una de las reformas importantes. Eso, y como tantas leyes del Código de Democracia, estas cosas que están pasando ahora, se quieren tumbar 5 partidos al final casi del proceso, en todo el proceso electoral. Es decir, existen tantas contradicciones
La política, si se dice que es para servir, no es para perseguir, pues. Y también allí algunas cosas, y yo no tengo nada personal menos con el presidente Correa, pero se vieron cosas que también llamaron la atención y que ahora yo trataba de estar ojalá hubiese estado y haberle preguntado si está consciente de algunas cosas que se cometieron como errores. Y uno de los errores fundamentales en política, y tú lo sabes, Lucho, porque tú fuiste funcionario de elección popular, es el círculo que te rodea tan pronto llegas. Cuando usted llega, antes de llegar están apostando a la posibilidad de que llegues o no llegues, pero cuando llegas te encuentras con personas que nunca las habías visto antes. Los aduladores. Claro, esos son los aduladores profesionales y esos son los que al final terminan manejando todo. Este gobierno tiene un círculo tan estrecho que está blindado a toda posibilidad, con la excepción de la nueva vicepresidenta, que surge, no sé si fue la estrategia, pero en mi opinión surge de una diferencia que puede marcar también que esta nueva vicepresidenta tenga opiniones y tenga actitudes por encima de la foto, porque se confunde, la política es foto solamente. Usted llega al gobierno y empieza a repartir víveres, empieza a visitar, foto para allá, foto para acá. No, resultados. Mira. Comunidades satisfechas, provincias satisfechas, país satisfecho, país saliendo de este hoyo en que nos encontramos. Mira, yo conversaba con Pocho Mero. Pocho Mero estuvo en uno de estos países de la vieja Yugoslavia y me dice, eso hay en otros países obviamente. Entonces estuve en este instituto que te analiza el suelo y te dice, es su suelo, no es para maíz, su suelo es, por decir, es para maní, o su suelo no es para maní sino para maíz, o es para papaya, o es para lo de aquí o lo de acá. Y me dice que allá ellos habían logrado. ¿Por qué? Porque, a ver, el maíz necesita zinc, por ponerte algo, pero en esa tierra no hay zinc, o sea, tú en vez de sacar, tú vas a sacar 60, 50, 40 quintales por hectárea y eso no es negocio. Pero si fuera acá, sacarías 300, 200. Han logrado con ese sistema de control del análisis químico de la tierra, en laboratorio, hasta 400 quintales por hectárea, una variedad. ¿Ya? Y debería de agregársele a eso que quienes siembren bajo el análisis de suelo hecho por este instituto tendrán el seguro de cosecha, no parcial, total, el seguro de cosecha. Yo creo que esa es una manera de elevar la productividad y siendo un poquito más ordenados al momento de sembrar, porque a ver, la tierra es maravillosa, pero la tierra tiene también sus defectos. En esta parte hay ciertos químicos y en las otras no lo hay. Entonces, tiene que haber un instituto que te diga, mira, tu tierra es apta para sembrar esto acá no siembres porque te va a salir muy chiquito o la productividad va a ser baja, pero si siembras lo de acá, ahí vas a tener buena productividad. Por ese lado debemos de irnos. Antonio. Tiene total sentido, Lucho, porque eso genera además mejor calidad del producto al evitar ponerle los químicos que alteran esta necesidad de que todo sea orgánico para no afectar la salud. Y por otro lado, es económico además, porque usted va a sembrar el maíz donde debe sembrarlo, porque allí le va a producir el maíz, va a sembrar el maní, la yuca en lugar. La tierra de ahora no es la que teníamos nosotros hace 40, 50 años. Esa tierra ha sido sobreexplotada y por lo tanto hay que mirar qué le quedó como reserva de toda su composición orgánica y mineral para poder garantizar efectivamente mejor rentabilidad, mejor productividad. Pero siempre podemos regresar a la universidad. Yo soy un temático con la universidad. Para nosotros, los estudiantes, es una suerte tener una universidad. Iba a tener 10.000 estudiantes presenciales, que significaba una opción de que 7.000 por año nos daban 2.800.000 mensuales, 28 millones más que el municipio como ingreso de actividad productiva. Pero aparte de eso, ya no eso es lo que importa. Lo que importa es que el estudiante salga desde allí conociendo sus realidades. Hay que saber que usted tiene un estudiante de la materia esta de forestación y usted tiene que saber que si él es de Chone, no es lo mismo la humedad de Chone con la humedad de Jipijapa, por lo tanto las especies hacen sembrarse allá. Es decir, es una formación un poco integral para mandarlos
y aterrizarlo en sus realidades y a crear emprendimiento. Con eso el gobierno cantonal, el gobierno provincial y el gobierno nacional vigilando, financiando y dando. Y creo definitivamente no habrá producción ni productividad si usted no elimina aquellas trabas y si usted no elimina esos impuestos que tú has señalado con toda razón. Más ahora, yo creo que ya las empresas financieras ya hicieron su negocio, este es el momento de dar algo en beneficio de lo que significa una verdadera recuperación, y en eso se incluye financiamiento para este tipo de análisis y estudios en los diferentes territorios, que no gasten el dinero innecesariamente, que lo gasten en cosas que tengan el resultado del presente y del futuro permanente para garantizar efectivamente una mayor rentabilidad de la tierra y mayor productividad del país. Por ejemplo, tú sabes que desde Puerto Viejo hacia el sur más o menos es entre 600 y 300 milímetros de agua por año que cae. Tú en Chone tienes, por ejemplo, en Chone son 1.300 milímetros de agua. Pero en la zona de Río Grande, donde está la represa, son 3.000 y pico. ¿Ya? Y entonces, mira tú cómo varía el suelo. De 300 milímetros a 3.000 y pico. Entonces, ¿qué siembro? Porque también el agua también es fundamental, porque tengo, por ejemplo, el algodón. Si tú al algodón le pones mucha agua, se pudre. Si le pones menos agua, se pudre. O sea, el algodón es una lotería. Entonces, no tenemos un instituto, un laboratorio que nos diga, no siembres eso allí porque ahí tienes tantos milímetros de agua y te vas a joder, no va a crecer el algodón, se va a podrir. O acá no siembres maní porque tienes este problema, etcétera, etcétera. No tenemos nada. En ese sentido, nuestros productos, la gente de las asociaciones de agricultores, etcétera, no han presionado, porque a los gobiernos, o sea, la historia nos dice que hay que presionarlos, pero para que nos ayuden por lo menos para saber cómo, dónde, cuándo debo de sembrar. ¿No te parece? La ciudadanía de Jipijapa debe recordar que la zona productiva de buena calidad y de gran rentabilidad de café se daba en la zona de Jipijapa, Cianoboa y en la zona de Paján también, un poco colindante con el Tecotén Mayo, porque eran zonas, hablando de las precipitaciones, que tenían un promedio de precipitación anual de alrededor de 1.200 a 1.500 milímetros al año. Entonces, eso generaba la humedad suficiente para el café. El café además tenía sombra natural, pero una vez que las lluvias se fueron observando por la deforestación, entonces el café cayó en productividad, ahora también en precio. Pero tú tienes toda la razón del mundo. Si no existe también ese componente, estamos hablando del análisis del suelo para ver qué se recomienda sembrar, pero también junto con eso, cuál es la cantidad de humedad existente para también recomendar. Si usted chone en la zona más llovida de 3.000 milímetros cúbicos, usted siembra maíz, ese maíz no va a producir, se va a podrir. Eso es algo que definitivamente usted tiene que medirlo, pero allí está, por eso es que yo insisto y vuelvo a decirte, ¿por qué no se tomó y por qué no se toma el plan Caña como algo recuperable para generar construcciones que además son menos agresivas al medio ambiente? Hay un problema. Ahí hay un problema que pasa por el asunto de la reforestación. Mire, yo te voy a contar algo. Aquí vino un día Casas de Cristo, qué sé yo, un programa que hay que construye casas de caña para que lo apoyara. Y yo no los puedo apoyar. ¿Por qué? Pues ustedes son depredadores de bambú aquí en el Ecuador. Ustedes tratan de quedar bien y entregan una caña mal cortada, mal tratada, ganan su dinero allí y creen que con eso están salvándole la vida a los necesitados. ¿Ya? ¿Por qué no ejercen ustedes un plan de reforestación de caña? Porque nos estamos quedando también sin bambú, Antonio. Así es, totalmente de acuerdo. Es que yo te hablo cuando tú hablabas del plan Caña, esta era una provincia de una exuberancia impresionante, había caña por todos lados. Sí, y sí hay todavía. Lo que propuesta no iba a hacer escuelas con paredes de caña y no de poner, o sea, no de sembrar pues la caña. Eso fue lo que falló. Y ahora, para ir adelante en este proceso de utilización de materiales orgánicos, materiales naturales, tienes que sembrar la caña y explotarla después. Es decir,
Siempre calle porque usted va a tener la rentabilidad en un negocio que va a utilizarse para muebles, para paredes, etc. Exactamente. Exacto, o sea, está bien. Mira, nosotros, no sé si por los años, tú eres mucho menor que yo, pero por los años tal vez debería haber aquí un consejo de ancianos para un poco tomar las ideas de aquellos que hemos vivido lo suficiente para poder hacer aportes que ojalá les sirvan a la modernidad, a la tecnología y todo, pero en cuanto a producir, nosotros nos graduamos por la experiencia que hemos vivido. Antonio, muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta mañana. Lucho, a ti muchísimas gracias por tu gentileza, es siempre un gusto y te digo que voy a continuar mirando y analizando todas las cosas que ustedes dicen, son muy importantes, esperemos que las autoridades también